Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu presencia en nuestras vidas, por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Gracias por este tiempo de alabanza, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en esta tarde para compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo fluya a través de nosotros, que nos des libertad, que quites todo lo que estorbe, Señor, para que tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos el ministerio de niños, los jóvenes, cada cosa que hagamos, Señor, en esta hora. Te pedimos que seas tú dirigiéndonos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la serie que vamos a continuar ahora de mensajes titulada Dando una mirada parcial a Dios, es la segunda parte. Empezamos la semana pasada con la primera que dejamos allí, y ahora vamos a empezar con el subtema. El subtítulo de este mensaje se llama Dios el habilitador, de excusas a perfección. Dios quiere enseñarnos en esta mañana, en este tema que vamos a estar hablando, cómo muchas veces Dios quiere usarnos. Dios nos ha llamado a hacer algo para el reino de Dios, y lo que hacemos nosotros es poner excusas. Siempre buscamos un pretexto, siempre buscamos una manera de evadir, de quitar el llamado que Dios nos ha dado de servirle en cualquier área, sea en la música, sea en la enseñanza, sea como maestros, en el sonido. En cualquier área de nuestras vidas Dios tiene un llamado para nosotros, pero muchas veces decimos: yo no puedo, yo no estoy capacitado, no tengo la capacidad, Dios no me puede usar, Dios no me puede dar esa sabiduría, esa habilidad que les da a otros, y ahí empezamos. Pero la pregunta en esta mañana es: si Dios quisiera usarte, si Dios tuviera un llamado para ti, que yo sé que lo tiene, ¿qué sería ese llamado? ¿Qué es lo que tú pudieras hacer para Dios? ¿En qué forma le servirías a Dios? ¿Qué estás haciendo tú cuando Dios te ha llamado? ¿Y cómo es como tú lo estás obedeciendo? ¿Estás respondiendo a ese llamado que Dios te dio? ¿O estamos buscando excusas y estamos buscando pretextos para no servirle a Dios? Muchas veces hacemos eso, muchas veces Dios nos llama a hacer algo y las excusas, los pretextos que nosotros ponemos, eso nos limita, nos detiene de servirle a Dios. Muchas veces Dios te ha llamado a cantar para Él, y muchas veces lo que dices tú: pero yo no tengo voz. Pero hay otras personas, otras hermanas o hermanos que lo pueden hacer, y ya te limitas porque tú mismo estás diciendo: no puedo, quizás mi voz no me ayuda. O en la música, Dios nos llama a tocar un instrumento, y lo que hacemos es decir: no, pero no he ido a la escuela. Y esas excusas, esos pretextos que nosotros ponemos nos limitan y nos detienen de servirle a Dios. Yo quiero decirte en esta mañana que hagas a un lado todas esas excusas. Dios quiere sacarnos de un punto de excusas a perfección, porque Dios quiere usarte así como tú eres. No somos profesionales en nada, no somos superdotados en las áreas donde Dios nos puede usar, pero Dios mira el corazón. ¿Cuánto estás tú dispuesto a servirle a Dios? ¿Está tu corazón dispuesto o estás buscando excusas para no servirle a Dios? Muchas veces encontramos fallas del pasado que hemos hecho y hemos cometido errores, y decimos: no, porque por lo que yo hice no puedo servir a Dios, porque esto que estoy haciendo en el pasado, las consecuencias de esas fallas, de esas luchas, de esas pruebas que he tenido, de esos errores, de esas limitaciones que he experimentado, me están limitando. Y eso nos impide servir a Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos un pasado. Todos tenemos algo que pasó en nuestras vidas cuando no conocíamos del Señor. Y eso es lo que nos limita de servir a Dios con libertad. Entonces las fallas del pasado vienen a ser como un obstáculo, una barrera a que nosotros podamos servirle a Dios.
Vamos a ver esto en el caso de la vida de Moisés. Todos hemos leído la historia de Moisés. En alguna ocasión hemos leído la palabra. Hemos visto cómo Moisés creció en una familia donde no era su familia. Él creció, fue encontrado en el río Nilo y fue llevado a la familia real, al palacio del rey. Y ahí fue donde él creció, su niñez, su juventud. Los primeros 40 años Él los vivió allí en el palacio. Él creció como parte de la familia real y disfrutando de las comodidades, de los beneficios que era el vivir en una familia del rey, en el palacio, quizás con todas las comodidades que pudieran existir en ese tiempo. Pero después ustedes saben la historia. Él se dio cuenta que él no era la persona que vivía en el palacio. Su pasado, se dio cuenta que no era parte de la familia del rey, que su familia, su raza era otra y que él no se identificaba con ellos. Y poco a poco se dio cuenta que la familia de él, su familia original, era explotada. Vivían en esclavitud, vivían en una manera que eran abusados. Y si recuerdan la historia, en una ocasión Moisés miró que uno de sus hermanos de su raza era abusado y era maltratado, y él quiso tomar justicia por él mismo. Él llegó al grado de que mató a este egipcio que estaba maltratando a su hermano de su raza. Y por este motivo él salió huyendo al desierto y se escondió y duró otros 40 años en el desierto. Pero él no entendía que Dios tenía un plan con él. Muchas veces nosotros salimos de un estilo de vida, o tienen que pasar cosas en nuestras vidas para que podamos entender cuál es el plan de Dios, por qué está pasando todo esto. Y sea sufrimiento, sea dolor, sea lucha, una enfermedad, una prueba difícil en el matrimonio, con los hijos. No entendemos todavía cuál es el plan de Dios. Así estaba Moisés. Él solamente llegó al desierto sin saber qué era el plan de Dios para él. Pero Dios tenía un plan en su vida. Amén. En la historia vemos cómo Dios se le aparece en una zarza ardiendo. Número 1, aprendemos 3 lecciones de la zarza ardiendo. La primera parte es que Dios se aparece en lo ordinario. Muchas veces creemos que Dios solamente puede aparecerse a nuestras vidas en un palacio. Decimos, ¿por qué Dios no se le apareció a él cuando estaba en el palacio? ¿Por qué se le apareció ahora cuando estaba él solo, sin familia, sin amigos, en el desierto? Y en este tiempo vemos que Moisés quizás había tenido muchas experiencias con fuego en los matorrales. Quizás él había hecho fuego en una zarza, en un montón de ramas de una zarza seca para calentar su comida. Quizás por la temperatura él miraba que las zarzas ardían y se quemaban. Pero en esta ocasión era algo diferente. En esta ocasión él miró que este fuego que estaba en la zarza no se consumía, la zarza seguía ardiendo y ardiendo, pero Dios se le aparece a él en una forma muy ordinaria, muy sencilla, no en un palacio, no en un lugar donde había lujos, sino en el desierto. Y allí es donde muchas veces cuando nosotros estamos en el desierto, es cuando Dios quiere llamar nuestra atención. Cuando estamos en una situación difícil como estaba Moisés, es cuando Él aparece a tu vida. Y vemos aquí en primer lugar que Dios se aparece en una forma muy ordinaria, y lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 3 verso 1 y 2, donde dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto es lo interesante, que él miró que había fuego en esta zarza, pero el fuego no se apagaba, la zarza no se consumía. Esto no era algo normal. Cuando Dios llama tu atención, que tú estás pasando por una prueba difícil, tienes que poner cuidado, que Dios te quiere enseñar algo. Las cosas pueden pasar a tu alrededor y tú lo miras como muy natural y dejas pasar el tiempo que Dios tiene para llamar tu atención. Y en esta ocasión vemos que el fuego no se consumía, y eso llamó la atención de Moisés. Dios se le
apareció en medio de la zarza ardiendo, y Moisés estaba acostumbrado a ver esto día con día, pero él notó, él estaba atento que algo raro estaba pasando allí, porque la zarza seguía ardiendo. En Éxodo capítulo 2, verso 22, dice, y ella le dio a luz un hijo, Séfora su esposa le dio un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en la tierra ajena. El nombre de Gersón o Gersón significaba forastero. Y Moisés le puso este nombre cuando él llegó al desierto y tuvo este niño, este hijo, le puso por nombre Gersón, porque su nombre quería decir o significaba forastero. Es así como Moisés se sentía en esa tierra, como un forastero, como un extraño. Muchas veces nosotros salimos de nuestros países y venimos aquí y sufrimos y pagamos duras penas para poder llegar aquí y vivir una vida tranquila, y nos sentimos extraños. ¿Por qué? Porque hemos dejado en nuestros países nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, y cuando llegamos aquí, aun cuando hay comodidades, sentimos como que somos extraños, como que somos extranjeros, como que no es el lugar correcto para nosotros. Así se sentía Moisés, y por eso le puso el nombre a su hijo de Gersón. La Biblia dice que tenía otro hijo, eran dos sus hijos. El otro nombre lo vemos allí en Éxodo 18, capítulo 3 y 4, y dice, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Entonces Moisés empieza a ver que Dios tiene un propósito en su vida. Dios empieza a tratar con él, Dios empieza a revelarse de alguna manera para enseñarle que él tiene un plan. Ustedes pueden ir llenando allí sus hojas que tienen a la mano, y de ese modo van a estar enfocados en el mensaje. Yo no quiero que se me distraigan, yo no quiero que estemos enfocados en otras cosas, porque a veces Dios quiere que hablar a nuestras vidas y nosotros estamos perdiendo el tiempo haciendo otra cosa. Cuando estas notas las tenemos ahí, nosotros estamos atendiendo al mensaje, amén. Entonces, como vamos avanzando, usted vaya contestando esas respuestas ahí. Entonces vemos que Dios quiere tratar con la vida de Moisés. En la lección número 2 vemos que Dios tiene que llamar nuestra atención antes de que pueda presentarse a nosotros. Muchas veces nosotros estamos en una situación difícil y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no apareces? ¿Por qué no te revelas a mi vida? Tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes lo que estoy luchando, lo que estoy atravesando en estos momentos. Y no vemos que Dios aparece. Pues vemos ahí que Dios tiene que llamar nuestra atención para poder atender a Él. Si Dios nos llama la atención de nosotros en alguna manera sobrenatural, a través de algún problema, de alguna enfermedad, nosotros no vamos a acordarnos de Dios. Dios tiene que llamar nuestra atención de alguna manera antes de que Él pueda enseñarnos lo que es su plan, lo que es su voluntad. En capítulo 3 de Éxodo, verso 2 al 4, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Hasta que Moisés no puso atención en el fuego que estaba constantemente ardiendo en la zarza, fue que Dios trató con él. Si Moisés hubiera hecho ojos ciegos a lo que estaba aconteciendo, Dios no hubiera revelado el plan que tenía con él. Fue cuando Moisés miró que algo extraordinario estaba pasando, cuando dijo, ¿qué es eso que está pasando? Tengo que ir a ver. ¿Por qué el fuego sigue y sigue y no se consume? Entonces fue allí cuando Dios miró el interés de Moisés. Fue cuando se reveló y le dijo, Moisés, Moisés. Y él dice, heme aquí, Señor. ¿Cuántas veces nosotros estamos enfocados en el problema que estamos pasando y no miramos a Dios? ¿Cuántas veces nos enfocamos tanto en la situación, en el problema, que no ponemos atención a Dios? Y Dios quiere tratar con nosotros, Dios quiere enseñarnos algo, pero nosotros vemos más grande el problema que a Dios.
Entonces Dios tiene que ver, cuando Dios miró que Moisés dio el paso y dijo, voy a ver por qué la zarza no se consume, por qué el fuego sigue ardiendo, fue cuando Él le habló a Moisés. Solamente cuando miramos a Dios, Él nos enseña su plan, Él nos enseña lo que Él quiere de nosotros. ¿Cómo estás tú en este día? ¿Estás pasando una situación difícil? ¿Estás tú luchando a través de una enfermedad, a través de un problema en el matrimonio, a través de la lucha con los hijos que se rebelan, que están en la edad de la adolescencia y que quieren hacer lo que ellos quieren? ¿Cuál es tu problema en esta mañana, en esta tarde? Dios quiere llamar tu atención, pero si Él no mira que tú pones tu parte, que tú haces tu parte de dar ese paso y decir, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Allí en el verso 2 dice, Moisés miró, y él miró. Ponga atención a lo que dice allí. Hasta que no miró él lo que estaba pasando en la zarza, en el fuego, fue que Dios le respondió. Después dice él, heme aquí en el verso 4. Y por último dice, Jehová dice, viendo Jehová que él iba a ver, fue cuando le habló, cuando se reveló a él. La lección número 3 que podemos aprender allí, dice, en la presencia de Dios, la tierra en que nosotros nos encontramos es siempre santa. En Éxodo capítulo 3, verso 5 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Cuántos saben que donde está la presencia de Dios es tierra santa? Amén. Muchas veces nosotros estamos aquí en este lugar y creemos que el venir a la iglesia es lo que nos hace santos a nosotros o que hace el lugar santo. Pero no es así. El lugar donde estamos nosotros en esta tarde es por la presencia de Dios, porque su presencia es lo que nos hace santos a nosotros. Si Dios no está aquí, este lugar no hay santidad, pero donde está la presencia de Dios hay santidad. Amén. El grupo de alabanza hacemos lo que nosotros, Dios nos pone en tocar, en servirle a través de la adoración, pero no son nuestras alabanzas lo que hace este lugar santo. Si a través de la alabanza, de la adoración, la presencia de Dios no está aquí, de nada sirve, porque nosotros queremos exaltarnos nosotros mismos. Pero cuando le decimos, Señor, esta alabanza es para glorificar tu nombre, es cuando Él derrama su Espíritu Santo en este lugar, y eso es lo que hace santo este lugar. No es el edificio, no es nuestra presencia, no es cómo nosotros adoramos a Dios, no es cómo nosotros tocamos los instrumentos. Es cuando le decimos, Señor, que tu presencia sea la que reine en este lugar. Amén. Y es cuando Dios se revela a nosotros. El lugar donde Dios está es santo porque Él es santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vemos en el número 2, 4 cosas que sabemos acerca de Dios. Número 1, Dios ha habilitado mucho a las generaciones pasadas. Aquí Dios le dice en Éxodo capítulo 3 verso 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí Dios le está diciendo, yo he bendecido a las generaciones pasadas, yo he bendecido a tus padres, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, y porque yo los he bendecido a ellos, te voy a bendecir a ti también. Amén. ¿Cuántos tenemos esa confianza de que si Dios ha tratado en el pasado con las generaciones anteriores a nosotros, cuántos creemos que Dios también va a tratar en nuestra generación, en nuestros días, con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra enfermedad, en cualquier área que nosotros estemos atravesando, cualquier área difícil? Creemos que si Dios trató con nuestras generaciones pasadas, lo mismo puede hacer con nosotros en nuestros días. Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre, y su poder no ha cambiado. Amén. Tenemos que poner la confianza en que el mismo Dios de las generaciones pasadas es al Dios que servimos en estos días. Número 2, Dios sabe lo que está sucediendo en tu vida. Él sabe todo lo que estás pasando. Él sabe el dolor, Él sabe el sufrimiento, Él sabe la lucha, las pruebas que estás tú atravesando.
Muchas veces nos enfocamos tanto en el problema que decimos, ¿y el Señor se dará cuenta de lo que estoy pasando? ¿De qué forma le hago ver a Él lo que estoy pasando? El Señor no mira lo que yo estoy atravesando. ¿Por qué no responde? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no se revela a mí? Si estamos en una enfermedad, ¿por qué Dios no me sana? Si estamos en una relación del matrimonio que se está destruyendo, decimos, ¿por qué Dios no hace algo en mi matrimonio? Si estamos en una situación que perdimos el trabajo, decimos, Señor, ¿no ves que he perdido el trabajo? ¿Por qué no me respondes? Entonces vemos que Dios sabe lo que te está pasando. Él sabe todas tus cosas. Él sabe lo que tú estás atravesando. Pero creemos que el tiempo es de Dios. Amén. Dios no llega tarde ni temprano. Dios no llega antes del tiempo de Él. Dios llega al tiempo que Él cree que es lo correcto. Nosotros no podemos controlar el tiempo del Señor. En Éxodo capítulo 3, versos 7 y 9, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Mire lo que dice aquí. No es que Dios no había visto, Él había visto la aflicción del pueblo, pero Él estaba esperando su tiempo. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ponga atención ahí al verso 7 y al verso 9. En el verso 7 dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor. Y en el verso 9 dice, también he visto la opresión. Así como Él ha visto en esta escritura cómo el pueblo de Él era oprimido, yo te aseguro, yo te digo en esta tarde que Dios ha visto tu clamor, que Dios ha visto lo que tú estás pasando. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en la situación y dejamos a Dios a un lado. Amén. Número 3, Dios librará a su pueblo. En Éxodo 3, verso 8 dice, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Entonces hemos visto que Dios liberó su pueblo y también nos puede liberar a nosotros. No importa lo que sea, no importa lo que tú estés pasando, Él puede liberarte. Número 4, Dios librará a su pueblo mediante el uso de otras personas. Así como usó a Moisés para librar a su pueblo, Dios puede usar a otras personas para liberarte de lo que tú estás pasando ahora. En Éxodo 3:10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios te usará a ti y me puede usar a mí para hacer su obra. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que dejar de buscar excusas, de buscar pretextos, tenemos que estar atentos a su llamado y decirle, Señor, úsame, aquí estoy. Número 3, las excusas de Moisés. ¿Cuáles eran las excusas que Moisés ponía? Primeramente, decía él, ¿quién soy yo? ¿Usted se acuerda cuando Moisés estuvo en la tierra donde estaba lleno de comodidades, en el palacio, en la familia real? Él tenía valor, tenía confianza en él mismo. En el verso 3, en capítulo 3 de Éxodo, verso 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Muchas veces Dios te llama a hacer algo y tú dices, ¿y yo quién soy? Yo no estoy capacitado, yo no tengo habilidades, yo no tengo la capacidad, quizás otro puede hacerlo mejor que yo, y empezamos a poner excusas. Dios quiere sacarnos de las excusas a la perfección, de las excusas a la obediencia, que cuando tú oigas la voz de Dios que Él te llama a hacer algo, no lo des no hagas oídos sordos.
Escucha la voz de Dios y ponte en las manos de Dios, que Él puede hacer maravillas, Él puede hacer cosas grandes a través de lo sencillo, de lo simple, de lo ordinario. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Gloria a Dios. Dice él, ¿quién soy yo? Moisés no tenía confianza en sí mismo. ¿Recuerdan cuando él mató al egipcio? Él estaba lleno de confianza, él tenía confianza. Muchas veces nosotros nos confiamos así como Moisés, cuando él se sentía lleno de valor porque tenía el apoyo del rey, del palacio, de las comodidades, del dinero. Y eso a veces estamos en una situación buena y nosotros creemos que todo lo podemos. Nada se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque estamos jóvenes, estamos llenos de vida, tenemos trabajo, tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos salud y nos sentimos con confianza, pero ponemos esa confianza en nosotros y dejamos a Dios a un lado. Moisés aquí tenía su confianza en Él, dependía de Él cuando Él estaba en el palacio. Y llegó a tomar la justicia en sus manos. Pero cuando estaba ya solo en el desierto, que no tenía familia, no tenía amigos, él perdió esa confianza en él. Él se sentía débil, se sentía debilitado, sin fuerza, sin confianza, sin poder. Y él dice, ¿quién soy yo? ¿Cómo me vas a enviar a mí? Y allí en el verso 12 del capítulo 3, Dios le responde, y él respondió, dice, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dice, yo estaré contigo. Si usted mira allí en el verso 12, dice, ve porque yo estaré contigo. Muchas veces nosotros confiamos en nosotros mismos y nos olvidamos de estas promesas cuando Dios dice, a donde quiera que vayas, yo estaré contigo. A donde quiera que yo te llame, a cualquier cosa que yo te ponga a servir, yo estaré contigo. No eres tú, no es tu confianza, no es tu conocimiento, no es tu sabiduría, es que yo voy a estar contigo. Yo soy el que te va a habilitar para hacer las cosas. Amén. No somos nosotros. Es Dios con nosotros. Si tú puedes notar allí en el verso 12, dice, yo estaré contigo. Número 2, la otra excusa de Moisés, ¿qué les voy a decir? Esa era otra excusa. Decía él, está bien, yo voy, pero ¿qué les voy a decir? Él no tenía confianza, no sabía qué decirle. Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Él no sabía qué decir. Era otra excusa que él ponía. Moisés no encontraba excusas para no obedecer a Dios. Él buscaba una excusa y Dios le daba la respuesta, y buscaba otra y Dios le daba la respuesta, hasta que le colmó la paciencia a Dios y Dios se enojó. Yo te digo en este día, si Dios te ha llamado a hacer algo, no pongas excusas, porque Dios se puede enojar con nosotros. Cuando nosotros más ponemos excusas, Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué pones tu confianza en ti? ¿Por qué no la pones en mí? Si yo te he enviado a hacer algo, yo voy a estar contigo. Yo soy el que te va a dar la habilidad, el que te va a preparar. Amén. Gloria a Dios. Dios le dio un plan a Moisés. Dios le dio un plan de 4 partes. Primero, le dice, Moisés, dile a la gente quién soy yo. Moisés no sabía qué decirles, pero el primer paso le dice, dile a la gente quién soy yo. En el verso 14 del capítulo 3 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces Dios le dice a él, si te preguntan quién te envió, diles yo soy. Ese es el nombre que Dios iba a recibir por todo el tiempo, por la eternidad. El gran yo soy. ¿Cuántos han oído ese nombre que tiene Dios? Dice yo soy, el gran yo soy. Número 2, Dios le dio el plan a Moisés de 4 partes.
es revélales la fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces había visto Moisés la fidelidad de Dios y él no sabía qué decirles? Pero Dios le dice, revélales quién soy yo, revélales que yo soy fiel. Cuando yo digo algo, yo lo cumplo. Si yo he dicho, yo iré contigo, es porque yo te voy a guiar, te voy a habilitar para hacer la obra. En Éxodo 3, verso 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos, el gran yo soy. Amén. Dios le dio un plan a Moisés. El siguiente plan era comunícales a los líderes, diles a los líderes. Busca el apoyo de los líderes. Cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia a empezar este ministerio, no lo empezamos por nosotros mismos. Nosotros tuvimos que ir a hablar con los líderes de la iglesia y decir, ¿están ustedes de acuerdo? Dios nos ha puesto en el corazón que tenemos que empezar una obra en español. ¿Están ustedes de acuerdo? Nosotros no podemos hacer la obra sin someternos a nuestro liderazgo, a nuestros pastores aquí en la iglesia local de Christian Life Center. Si Dios nos ha llamado, tenemos que comunicarle a los líderes qué es lo que Dios nos ha puesto en el corazón. Así Moisés estaba recibiendo esta orden de decir, ve y comunícale a los líderes, ve y comunícale a los ancianos. Dios le dio el plan a Moisés que le comunicara a los líderes. Ahí en el verso 16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. ¿Qué es lo que tenía que decirles Moisés a los líderes? Número 1, comunícales la preocupación de Dios. Dios quería que les comunicara que Dios se preocupa por lo que estaba pasando. Dios miraba la aflicción del pueblo de Israel y diles, yo tengo cuidado, yo me preocupo, yo me duele ver cuando veo este abuso, esto que están haciendo, abusando física, mental y espiritualmente de mi pueblo. Él sabía lo que estaba pasando y dice, comunícales la preocupación de Dios. Dice ahí el 16, he visto lo que se os hace en Egipto. Así Dios te dice en esta tarde, en este día, Él mira lo que tú estás pasando. No pienses que Dios se ha olvidado de ti en medio de esta situación que tú estás atravesando. En cualquier área de tu vida, Dios está allí. Dios tiene cuidado de ti. Si hoy estás aquí con un problema, con una situación, yo quiero decirte que Dios tiene preocupación por esa situación, pero tú tienes que esperar el tiempo de Él. Amén. Número 2, dice, comunícales sus posibilidades. Muchas veces batallamos y luchamos cuando Dios nos llama a hacer algo y vemos que hay cosas que se interponen, hay luchas, hay pruebas, hay problemas. Pero Dios dice, mira también los beneficios, mira las posibilidades, mira lo que tú vas a recibir a causa de esto. Pero muchas veces solamente vemos el problema. Cuando venimos de nuestros países sufriendo en el camino, atravesamos luchas, pasamos hambres, pasamos situaciones difíciles, pero no miramos el futuro, que cuando estemos aquí, Dios tiene un plan para nosotros. Yo nunca pensé que saliendo de mi pueblo, allá de donde nosotros somos, de un lugar donde estábamos viviendo en pobreza, y ahora yo veo a lo que Dios me ha traído aquí, veo esta obra que Dios ha empezado y digo, de verdad que uno no sabe los planes de Dios, y después del sufrimiento uno tiene que entender que hay posibilidades y hay beneficios, aun cuando hay luchas y pruebas para llegar al lugar donde Dios nos ha llamado, donde Dios tiene el propósito para que nosotros le sirvamos. Tenemos que ver que Dios tiene posibilidades, que hay puertas abiertas, que cualquiera que sea tu situación en este día, que tú le digas, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué viene después? ¿A dónde quieres llevarme? ¿Cómo quieres que yo te use? El número 3 dice, comunícale las responsabilidades. También tenemos que entender que así como hay beneficios, que así como hay cosas que nos va a beneficiar cuando Dios nos quiere usar, también tenemos responsabilidades. El servirle a Dios no es nada más venir y estar aquí al frente y decir, qué bonito es servir al Señor, qué bonito estar al frente de un liderazgo, de un ministerio.
Qué bonito es ver cómo Dios está haciendo la obra en la iglesia, pero también tenemos responsabilidades. Cuando Dios nos llama a cualquier área, a cualquier ministerio, Dios dice, va a haber responsabilidades. No es venir y tocar y decir, yo no vengo a la práctica, yo no vengo a practicar, yo no me presento. Cuando servimos a Dios tenemos que decir, Señor, acepto el cargo, pero también acepto las responsabilidades. Amén. No todo es beneficio, y beneficio también viene con responsabilidades. En Éxodo capítulo 3, verso 18 dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Dios, a Jehová nuestro Dios. Entonces Moisés mira que hay responsabilidades también. Número 4, dice, muéstrale los problemas potenciales. A veces nosotros solamente miramos lo bonito, pero no vemos qué problemas puede uno enfrentar. Cuando más uno camina en las cosas de Dios, especialmente en un ministerio, empezamos a ver que empiezan a surgir problemas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios quiere que nos preparemos para esos problemas. En Éxodo 3:19 dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Dios estaba enviando a Moisés, pero él sabía que se iba a enfrentar a Faraón, que el rey no lo iba a dejar ir, que iba a tener luchas, pruebas para poderlo dejar ir con su pueblo. Pero dice, yo voy a hacer que él te deje ir con mano fuerte, pero está preparado porque vas a tener problemas. Cuando tú vienes a un ministerio, yo estoy leyendo el libro que el pastor Mike Crowder me regaló acerca del dolor del ministerio. Cuando dice este libro, el tema dice que en el ministerio va a haber dolor, va a haber luchas, va a haber pruebas. Y es curioso, en los primeros capítulos dice, en una iglesia que consta de 100 personas, normalmente 10 de los que están ahí son diablitos. Amén. Yo sé que aquí no, porque aquí no llegamos a 100. Yo digo en otras donde hay 100 personas. Aquí no hay 10 diablitos. Aquí puro hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero ese libro me ha servido tanto que yo se lo recomiendo a usted. Yo se lo recomiendo. Así de que una iglesia, yo lo siento por el pastor Mike Crowder, allá donde tiene 1500 personas. Imagínese el 10% de 1500, ¿cuántos diablitos tiene ahí? Amén. Y lo que es vivir y luchar y predicarles a 150 diablitos, imagínense. Gracias a Dios, porque aquí no tenemos de esos. Que Dios nos libre. Entonces Dios tiene el plan para Moisés. Nos salimos un poquito del tema, pero dice, mira cómo Dios hace la diferencia. El otro punto. En Éxodo capítulo 3, verso 20 al 22 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos de los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Cuando Dios hace algo en tu vida, cuando Dios te envía a hacer algo, Él no te manda con las manos vacías. Él te apoya, Él te da las armas, te da lo que tú vas a ocupar, te habilita. Solo tú tienes que poner la confianza en Dios. Él dice aquí que las mujeres les pidan las joyas, las alhajas, las prendas preciosas y se las pongan a sus hijos. En otras palabras, Él iba a suplir para el viaje, para no llegar a la tierra prometida sin nada. Él iba a proveer económicamente o materialmente para que ellos tuvieran cómo sobrevivir. Entonces vemos que en medio de las luchas Él hace la diferencia. Cuando nosotros somos llamados a hacer algo para el Señor, Él suple, Él provee, Él abre puertas.
Y si no, que le pregunten a mi hermana Patti. Si Dios no ha abierto puertas, Dios le dijo, Dios tiene un plan en su vida y de alguna manera Dios no la ha abandonado. Hasta aquí Dios la ha guardado. Amén. Y así como lo hace con ella, yo sé que lo va a hacer con cada uno de nosotros. La excusa número 3 de Moisés era, ¿y si no me creen? Mire cómo Moisés no se cansaba de buscar excusas. Él decía, ¿quién soy yo? Y si no me creen, ¿qué les voy a decir? Siempre estaba buscando pretextos. En Éxodo 4, de 2 al 8 dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿una vara? Él le dijo, échala en la tierra, y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dijo, además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la postrera. Creerán a la voz de la postrera. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, yo te voy a dar poder, yo te voy a habilitar, te voy a preparar, tú no vas a ir solo, yo te voy a dar poder para que ellos crean en ti, para que crean que Dios es el que te ha enviado. Amén. Y Dios le dio una serie de poderes a él. Y dice, si no te creen así, entonces creerán en la postrera. En el verso 8, allí le dice que si no creen con las primeras señales que él les hiciere, ellos creerían con las otras señales. Entonces, si Dios está contigo, Él te va a llenar de poder, te va a dar habilidad y te va a dar las armas necesarias para que tú lleves adelante su plan. La excusa número 4 de Moisés dice, nunca he sido elocuente. Él buscaba excusas, buscaba pretextos. ¿Cuál es tu excusa en esta tarde? Si Dios te ha llamado a servirle, a hacer algo para Él, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué es lo que a ti te detiene de servir a Dios? ¿Estás buscando excusas? ¿Te sientes que no eres capaz? Él ahí decía, no he sido elocuente, nunca he sido bueno para hablar en público, no he sido un buen orador. No he tenido palabras, no he tenido facilidad de palabras. Y Dios le dice, no te preocupes, yo lo arreglo, yo estoy contigo. En Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. A mí me pasaba lo mismo. Yo nunca fui bueno para hablar en público. En la escuela me ponían a hablar y me daba pena. Yo no sé tú, pero cuando lo pasan a uno aquí a orar o en público, en un grupo de un estudio bíblico de 20 personas, 15 personas, uno tiene temor y empieza uno a temblar con el micrófono. ¿Por qué? Porque dicen las estadísticas que uno de los temores más grandes del hombre es el hablar detrás de un micrófono en público. Y uno se siente como limitado, como dice uno, si yo no soy elocuente para hablar, ¿cómo voy a estar al frente de una congregación? Pero Dios dice, aún así, Él busca la manera. Esa no es una excusa porque le dice, yo voy a estar contigo, yo voy a buscar la solución. Dice en el verso 11 al 16 del capítulo 4, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, otra vez la queja, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que sabes, del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Mire, aquí ya le colmó la paciencia. Tantas excusas y le dice el Señor se enojó. Porque Moisés no se cansaba de buscar excusas. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón?
levita y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Para Dios no hay imposible, hermano. Para Dios no hay nada imposible. No busques excusas, no busques pretextos cuando Dios te llama. ¿Por qué? Porque Dios siempre va. Cuando Dios te llama a algo, es imposible que tú evites el llamado, porque Dios va a buscar la solución. Si tú dices, es que yo no estoy preparado, Dios te va a preparar. Si tú dices, es que yo no tengo la habilidad, Dios te la va a dar. Todos los que tú nos ves aquí en el grupo de alabanza no somos capacitados profesionalmente para tocar, para cantar. Lo que hacemos es lo que Dios nos ha dado, pero tenemos que ser obedientes cuando Él nos llama. Él siempre va a buscar la solución. Hay unas observaciones que vamos a ver para terminar. Número 1, los fracasos del pasado pueden hacer que seamos indecisos para hacer la obra del Señor. Como les decía al principio, a veces nos equivocamos como humanos, fallamos y decimos, por lo que yo pasé, por lo que yo hice, si fallé en alguna manera, si cometí algo que a Dios no le agrada, eso va a impedir que tú le sirvas a Dios. Número 2, los fracasos del pasado pueden hacernos ver nuestra debilidad y confiar en Dios. Muchas veces esos fracasos, Dios quiere que tú digas, ¿de dónde me sacó Dios? ¿Qué era yo antes? ¿En qué me equivoqué? ¿Cómo fallé? Y eso te hace ver que confíes en Dios, que no pongas la mirada en ti, que no pongas la confianza en ti, que la pongas en Dios, porque Dios es el que nos habilita. Amén. Dios raramente nos llama a hacer algo o alguna tarea que podamos realizar aceptablemente sin Él. Dios no te va a llamar a hacer algo que tú puedas hacer si Él no está contigo. En cada cosa que Él nos llama, Él va a estar con nosotros. Número 4, en el momento que Moisés dejó de hacer excusas, Dios comenzó a resolver sus problemas. Si tú estás viendo que tú no puedes salir de la situación en que encuentras, es porque tú estás buscando excusas. Cuando Dios mire que tú no buscas excusas, que tú dices, Señor, heme aquí, aquí estoy, así como soy, tal como soy, úsame, es cuando Dios va a resolver tus problemas. En Éxodo 4, ya para terminar, del verso 18 al 19 dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Medián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. Amén. Dios resuelve los problemas de Moisés, pero es hasta que él deja de hacer excusas y le dice, Señor, heme aquí, aquí estoy. Para terminar, te voy a pedir que te pongas de pie, mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Yo te digo en este día, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué es lo que tú estás poniendo de pretexto para evadir el llamado que Dios te ha hecho? Si Dios te ha llamado a servir en cualquier área de tu vida, ¿le estás poniendo excusas? ¿Estás buscando un pretexto? ¿O le estás diciendo, Señor, mi confianza no está en mí, mi confianza está en ti? Y yo sé que si tú me llamas, tú me vas a habilitar, pero tienes que dejar de buscar excusas y ponerte en las manos del Señor. ¿Cuántas veces nosotros queremos servirles al Señor de corazón, pero nuestro pasado, lo que vivimos, lo que sufrimos, eso nos inutiliza, nos hace sentir débiles, inseguros? ¿Por qué? Porque estamos poniendo la confianza en nosotros mismos. Cuando dejamos de poner excusas, cuando Dios nos llama a hacer algo, es cuando Dios comienza a obrar en tu vida. Yo te pido que inclines tu rostro ahí donde tú estás y oremos. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te
Te doy gracias, Señor, porque hemos aprendido algo nuevo, Padre. Hemos aprendido, Señor, que cuando tú nos llamas a servirte, cuando tú nos das un ministerio, cuando tú nos das una orden, cuando tú nos das una misión, es porque tú vas a estar con nosotros, Señor. Te damos gracias por este día, por esta tarde. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, nos transforme en esta tarde. Que podamos salir de aquí cambiados, que podamos salir diferentes, que podamos entender cuando tú tienes un plan para nosotros, Señor. Que aprendamos a dejar de poner excusas y poner la confianza en ti, mi Dios. Oramos, todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.